Bueno, a continuación, la doctora Olga Cantú Rodríguez, ella es médico hematólogo, adscrito igualmente al Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, y ella se encarga de la clínica de síndromes mieloproliferativos en el mismo hospital. Nos va a hacer favor de hacer los comentarios pertinentes en relación al caso. Comentarios muy breves de introducción. Todos sabemos que el imatinib es el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes con leucemia mieloide crónica, salvo casos especiales en donde la intención de tratamiento puede iniciar con inhibidores de segunda generación o incluso en casos determinados con trasplante. En estos pacientes sabemos que en el 15 al 20% va a aparecer resistencia o intolerancia, como el caso de nuestra paciente. Bajo este escenario hay que contemplar otras opciones. Si hay resistencia, se aumenta la dosis. Si hay intolerancia, tenemos que cambiar de tratamiento, generalmente inhibidores de segunda generación, o bajo otras circunstancias hay que contemplar la posibilidad de un trasplante de células hematoprogenitoras. El imatinib en pacientes como el caso que hoy se toca, pacientes post-transplantados, no está estandarizado, no está muy claramente definido. Sabemos que funciona y sabemos que funciona en pacientes que han presentado recaída hematológica o citogenética o molecular y que puede ser efectivo en todos los casos. Pero también sabemos que es efectivo siempre y cuando el paciente no haya sido resistente antes al tratamiento. Está descrito también la administración conjunta de infusión de linfocitos del donador a la par con el imatinib, que es un tratamiento que tampoco está claramente estandarizado para pacientes que han sido previamente trasplantados. Nilotinib y dasatinib para pacientes también trasplantados son una opción con una toxicidad que no se ve exacerbada junto con los medicamentos que tendrá que recibir el paciente en el periodo post-trasplante. La efectividad de todos estos inhibidores de tirosinquinasa está en función de la etapa de la enfermedad en la que tengamos al paciente, porque obviamente si un paciente recae y está en fase crónica o acelerada, la posibilidad de efectividad siempre será mayor que un paciente en fase blástica. Sin embargo, no está definido por cuánto tiempo se tendrían que usar, ni cuánto tiempo o en qué momento del trasplante se tendrían que empezar a utilizar o si deben de usarse o no en conjunto con infusión de linfocitos del donador. Hay estudios, el análisis del 2010 que yo les muestro aquí, es un metaanálisis que evalúa series de casos muy pequeños todos sabemos que el trasplante en leucemia mieloide crónica cada vez es más infrecuente con la alta efectividad que tienen los medicamentos en fecha actual. Son series muy limitadas en donde ha sido efectivo iniciarlo como profiláctico o en pacientes que han tenido recaída. Lo que sí es un hecho es que entre más avanzada la enfermedad, menos efectivos son. La administración conjunta de dos inhibidores de tirosinquinasa está descrita desde el 2007 en estudios preclínicos, en donde se evidenció que es una combinación efectiva para las leucemias que tienen BCR-ABL. Y esta sinergia aparentemente está relacionada con la interacción de transportadores celulares. Estos que hacen que la combinación de imatinib y la adición del nilotinib prolongue la vida efectiva del nilotinib dentro del organismo y obviamente aún con dosis menores esto pueda resultar efectivo. Hay una publicación reciente en la literatura de un caso en el que se combinó el uso del nilotinib con el imatinib en un paciente diferente al nuestro, en un paciente sin trasplante que desarrolló una crisis blástica, un paciente que se trató inicialmente con otras medidas de tratamiento, interferón, etcétera, inicia en el 2007 imatinib
y durante el transcurso del tratamiento se mantiene muy bien, con una buena respuesta, y finalmente 2 años más o menos después de su tratamiento se transforma sobre el tratamiento en dosis que variaban de los 300 a los 600 miligramos por día, dependiendo de la tolerancia. Se transforma en una crisis blástica, recibe quimioterapia con ida y citarabina, tiene una mejoría no completa, continúa todo este tiempo con imatinib y finalmente el paciente empieza a tener toxicidad asociada a esto, pero sin desaparición absoluta de la enfermedad y sin lograr una respuesta hematológica completa. Este paciente estaba en crisis blástica durante un periodo de tiempo largo, se mantiene en esa crisis blástica y finalmente ante la falta de respuesta a otros medicamentos como la homojarringtonina, deciden iniciar un nuevo esquema de tratamiento agregándole a los 400 miligramos que recibía de imatinib, 400 miligramos de nilotinib. Y en poco tiempo empiezan a ver que el paciente tiene respuesta y a los 3 meses logra respuesta hematológica y una respuesta citogenética parcial. El periodo de seguimiento de este caso todavía es muy corto, sin embargo, fue muy claro que en el momento de la adición del segundo inhibidor el paciente empezó a tener mejoría. Este es un diagrama que me permití tomar del dueño del paciente, que es un colega de mi servicio, que lo tiene preparado ya para publicación. De hecho, está ahorita en evaluación, en consideración por una revista internacional para su publicación, en donde se ve un gráfico de qué fue lo que pasó con este caso. El caso de esta paciente es distinto porque es un paciente que no fue refractario al tratamiento, más bien fue intolerante, o sea, la sensibilidad al medicamento, al imatinib, siempre existió. Sin embargo, la intolerancia al fármaco y la posibilidad de someterse en ese momento a un trasplante y la limitación de recursos para garantizar que había la forma de mantener el tratamiento con imatinib por un largo periodo de tiempo, la orillan a someterse al primer evento de trasplante. Y la respuesta es espectacular, aparentemente la enfermedad es bastante sensible al tratamiento. Cuando la paciente pierde la respuesta, obviamente rechaza, vuelve a tener transcritos presentes, se hace el segundo trasplante y después de ese segundo trasplante la respuesta molecular que tiene la paciente ya no se logra, entonces es cuando se decide el inicio de los medicamentos a dosis reducidas, cuando se suspenden por efectos de toxicidad y también a solicitud de la paciente, se decide reiniciar a dosis todavía inferiores, bajo la premisa de que la paciente era bastante sensible al medicamento y que para este momento ya estaba publicado en modelos preclínicos que la efectividad de la combinación de imatinib más nilotinib tendría que ver con las dosis de ambos y que el imatinib a esta dosis era suficiente para potenciar esta dosis de nilotinib, lo cual se demostró claramente en el caso de esta paciente cuando su respuesta fue espectacular, muy rápida, completa. Y obviamente esto no está actualizado, pero justamente hace menos de 3 semanas que se hizo el último análisis molecular, la paciente permanece todavía aquí.